Me da mucho gusto saludar ya en la mesa de mujeres a Yaneta Rizón, a Lourdes Encinas, Yaneta Rizón. Bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto coincidir con ustedes otra vez. Sí, ya tenía un rato que no nos veíamos. Sí, ya hace rato. ¿No? Sí, qué gusto. Buen tema el que traen ahora, como Sí. siempre. A ver, platíquenos. Fíjate, el pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, a raíz de ahí, pues sale nota, sale estadística. Y sale la estadística que nos presenta el INEGI. Y en esa estadística, Sonora aparece en el 4º nivel nacional en la tasa de cada 100,000 habitantes en la incidencia de suicidios, después de Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán. Sonora es el 4º estado del país donde más suicidios Así se es. registran Y en el último año. Bueno, ha sido, esta estadística ya tiene varios años, no es reciente. Oigan, pero a ver, perdón que te interrumpa, Lourdes, y corríjanme si estoy mal. Siento que se habla poco del tema a nivel de medios. ¿Verdad que sí? Muy Muy poco. poco se habla del Por tema. eso quisimos nosotros retomar ese tema, porque es una problemática bastante delicada. La salud mental está en una situación que se atiende muy poco y por eso hemos reflejado estos números. Yo me fui a revisar el histórico que tiene el INEGI sobre la incidencia de suicidios. Para los estados tiene el registro desde 2010, hasta 2021. Entonces, Sonora pasó de tener en el 2010 registrar 170 suicidios a el 2021 328. El crecimiento ha sido constante, ha sido exponencial, con una ligera disminución en 2016 y en 2019, pero no ha dejado de crecer. Es una tendencia que no ha dejado de crecer y eso significa que la política de salud mental que se implementa en el Estado no ha sido suficiente. No hay los programas suficientes y no se han realizado las acciones suficientes para prevenir, para tratar de empezar a que disminuya esa cifra. Ahora, Detectar los casos detectar los posibles casos. a tiempo, ¿no? Y poderlos corregir. Sí, tenemos también en el comparativo por los grupos de edad, aquí hay una diferencia a nivel nacional. A nivel nacional se registran más en el grupo de edad de 15 a 29 años, pero en Sonora es en los de 35 a 39 años. Es donde hay mayor incidencia de suicidio y por sexo, en los hombres se presentan 87%, En esa edad, 13%. en ese rango. En general. En general. En ese rango. ¿Hombres qué porcentaje? 87%. 87% de los suicidios en Sonora son varones. Así es. Yo quisiera incluir el género, porque al final si algo distinto también es que tratamos de ver las problemáticas sociales con estos violencias de género y el 87% de los que logran el suicidio son hombres, pero el 71% de las personas que lo intentan y no lo logran son mujeres. Entonces, si hablamos de prevención, la prevención la tenemos que tener, bueno, no la tenemos, el gobierno tiene los datos suficientes para partir de atender a las personas que han tenido intentos de suicidio, que es de 70% de mujeres. Y a mí me parece que como todos los programas, todos los caminos nos vuelven a llevar a la prevención. ¿Qué está haciendo el gobierno para prevenir los suicidios? Porque tener una estadística a la ciudadanía no le resuelve mucho que digas, oye, la gente se está matando, se está decidiendo quitarse la vida, que creo que es una situación muy delicada y que refleja todos los problemas estructurales que está viviendo nuestra sociedad, cómo se ha complejizado esa dinámica entre las personas. Entonces, hablar de los que ya murieron no tiene sentido si no hablamos de lo que se tiene que hacer para corregir. Y aquí también me gustaría poner en la mesa el que estos datos se obtuvieron o esos suicidios sucedieron con un sistema precario de salud, pero había un sistema. México ya no tiene un sistema de salud. Los recortes presupuestales a nivel federal han hecho y la política pública, entre comillas, que tiene el gobierno federal respecto a la salud mental es que las enfermedades se han de atender en casa. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas estadísticas en 2 años, cuando empecemos, o en un año, que empecemos a ver los efectos de que cierre las clínicas de salud mental? Si es que no están cerradas. Yo no sé si la clínica que tenemos en Sonora, que está en Hermosillo, sigue en operaciones.
cuál sea la dinámica, con qué va a subsistir ese centro. Perdón, pero ¿quién es el responsable de esa dependencia ahorita en el Estado de salud mental? En la declaración que estaba, no encontré el dato en la plataforma, pero hace poco dio una declaración el doctor Miguel Ángel Baeza, que es coordinador de atención especializada de la Dirección General de Salud Mental. No sé si continúa en funciones, pero por lo menos estuvo en funciones cuando estuvo. Para empezar por ahí, ¿no? O sea, debería ser un actor clave precisamente en la discusión pública, el responsable de una dependencia de ese tipo. Sí. A juzgar por los datos que ustedes nos están presentando ahorita. Y además debería ser un tema de la Secretaría Sin de duda, Salud Pública. El sin hecho duda. de que nosotros estamos en esta mesa y que de alguna manera estamos informados, no tengamos conocimiento de que existe algún programa contra el suicidio, pues nos deja muy pocas expectativas de que la ciudadanía en general conozca que se puede. Y de hecho, el cierre de los hospitales, porque a principios finales, principios de año, a propuesta del secretario de Salud Federal, Que no es Gatell, es el que manda la entrevista, pero no es Gatell. es el que a veces, al que a veces lo vemos que aparece. Y apareció para decir que la política iba a ser cerrar los hospitales psiquiátricos en el país para que la atención la asuma la familia. Se asume la familia. Es tan delicado el asunto de salud mental. Las familias no están capacitadas para poder atender a un paciente con enfermedades mentales. O a veces también ocurre que la propia familia es el origen de esos trastornos. No puede seguir siendo una política en que se recaiga las responsabilidades en la familia, cuando debería ser al contrario, debería haber un soporte por parte del Estado para ayudar a las personas, ayudar a las familias a sobrellevar este tipo de situaciones. Y hay una característica aquí en el caso de Sonora. Con la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades, se comió mucho el terreno del Hospital Cruz del Norte, perdón. Sí, totalmente, se lo tragó Se lo tragó básicamente. Entonces, ya pues sí tenía carencias de infraestructura y de espacio, pues ahora las tiene más todavía, la situación está todavía peor. Y es que sigue abierta, ¿no? A propósito, el 2016 se propuso una iniciativa en Sonora y se aprobó una ley del suicidio en Sonora y se aprobó el 2017. El diputado era precisamente el que propuso esa iniciativa. Le estoy pidiendo a ver si podemos conectarlo por teléfono ahorita para que nos platique, que entre por teléfono, si gustas que entre por teléfono o está por Zoom. Hay unos programas para atender crisis de salud mental. Tú hablas al 911 o hablas a la línea de la vida y te atienden crisis, pero esta situación tiene que tener un tratamiento consistente a lo largo del tiempo, y en las instituciones de salud pública conseguir una cita para empezar te lleva meses, y luego el seguimiento que a eso se le da suele ser bastante deficiente. Tortuoso. Y es muy cara la atención privada, es muy cara, por eso también hay muchas personas que no se tratan porque no tienen la manera de solventar económicamente esa situación. Entonces estamos ante un panorama de desamparo básicamente a las personas que tienen trastornos o enfermedades mentales, pero también con una característica: hay padecimientos físicos que inciden en tu salud mental. Entonces parte del tratamiento es que lleves un acompañamiento con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta, y no se está logrando, no se está haciendo la parte. Ya tenemos en el Zoom a Moisés. ¿Nos escuchas, doctor? Qué gusto, sí, muy bien. Me da mucho gusto saludarte, Lourdes, Janet. Extrañamos, sí, compañero. Aquí por la transmisión que hacemos por YouTube y por Facebook. A mí me parece que hay dos elementos importantes que tienen que ver con este tema. En mi calidad de diputado hace algunos años, hicimos una iniciativa de ley para prevenir el suicidio. Y el tema tenía que ver con, mayor participación de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales, de una red que es necesario construir, en donde deba existir participación de los más cercanos del paciente, que eventualmente puede tener la posibilidad de
de entrar en este terrible esquema. Y la segunda, un tema que es importante, el fortalecimiento de la estructura pública para la atención, es decir, los presupuestos destinados para prevención, para tratamiento o para orientación sobre el tema, me parece que son limitadísimos, no solo en términos de estructura, sino en términos de calidad, no solo en términos de prevención, sino en términos de atención. Entonces, la ley está planteada para una participación social bajo el principio de tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario, pero el gobierno necesario tiene que tener un nivel de calidad, de cobertura y de atención. Sí, y yo creo que en esta red que bien mencionas, Moisés, tenemos que poner al fenómeno del suicidio dentro de una espiral de problemáticas sociales. También se hablan de factores como las adicciones, el consumo de drogas, se mencionan como uno de los detonantes las discusiones de pareja, eso se llama violencia familiar. Entonces, todas estas problemáticas sociales se envuelven, no solo es que por supuesto hay un problema de salud mental, pero verlo de una manera aislada hace que la atención sea muy limitada. Si queremos hablar de prevención y de una atención integral, tenemos que incorporar estas otras problemáticas. No, sí, totalmente. Además hay que tomar en cuenta también el entorno tan violento que se ha vuelto. Totalmente. Estamos en una sociedad bastante violenta, bastante agresiva. Las menciones incluso están los pleitos entre vecinos, las agresiones en la calle. Todo eso incide también, además de las jornadas diarias que tienen las personas en los que en la parte de trabajo, la parte de la escuela suelen acaparar la actividad del día y se queda la parte que es necesaria para el descanso, para recargar pilas, para no hacer nada. O sea, no hacer nada es muy necesario para luego poder hacer cosas. Y eso no lo tenemos en México por la forma en que está organizada los horarios laborales de escolares también. Y otra cosa que Moisés tiene también mucha información, disculpa, no te veí la cara y por eso no supe qué ibas a hablar, es el que este fenómeno inflacionario de economía también va a tener un impacto. No sé qué opinas, Moisés, pero yo creo que son variables que se van a cruzar. Sin duda. A mí me parece que hay dos aspectos importantes que hay que considerar. Uno, no es lo mismo la atención de este tipo de males antes de la pandemia que después de la pandemia. Es decir, no podemos partir de los mismos parámetros que se utilizaban antes de la pandemia porque hay tres elementos adicionales. Uno, el confinamiento. Segundo, el agravamiento de la situación económica. Y tercero, el desgaste de los sistemas de salud. Esa es la primera consideración. La segunda es que no hemos visto todavía la luz al final del túnel, porque sigue una crisis económica, sigue una crisis de salud y hay un incremento de la violencia, no solo en términos de los delitos del fuero común o del fuero federal, sino con un componente adicional, la violencia en los hogares, la violencia familiar. Entonces, el esquema de atención del suicidio que es afectado por lo que ustedes han acertadamente señalado, tiene varios componentes adicionales y me parece que el que Sonora escale al cuarto lugar del suicidio, pues es un tema serio. Yo le agregaría eso, Moisés. Yo le agregaría eso, Moisés, Lourdes, Janet, perdón, que no solo no existen esos esquemas, sino que desde el poder hay una negación de esa realidad, tanto en la seguridad como en materia económica, es decir, hay una realidad inventada, hay una realidad paralela y por consecuencia hay una negación de esa realidad. Sí, pero la gente las vive. Sí, claro. O sea, a la gente le puedes decir que vamos muy bien en economía, pero no le alcanza para comprar con lo que ganaba. Dos, le puedes decir que está bien en salud, pero no hay aspirinas, pues. De personas que no tienen acceso al sistema de salud. Les puedes decir que vas bien en el combate a la violencia y todos los días ven con mucha cercanía lo que está pasando. Entonces, lo primero, como todos los males, es reconocer que está mal. Y segundo, como lo están haciendo las organizaciones civiles y como lo están comentando Lourdes y Janet,
pues hay que proponer alternativas, no solo criticar que está mal, ¿no? Así es, y creo que en esa ruta de siempre proponer qué puede hacer la ciudadanía que está viviendo este tipo de problemáticas dentro de sus casas, que creo que es el mensaje final que queremos mandar, es el que tenemos que estar muy alertas y darles un peso muy importante a las emociones, algo que por lo menos en la generación de mis papás y peor antes, no se consideraba, no era importante esos temas, es estar atentos de las niñas y de los niños. México está pasando por una crisis muy diferente hacia la infancia y la adolescencia. Creo que debe de ser una prioridad, así lo establece la Constitución. Entonces, como madres y padres de familia, estar atentas a esas situaciones y tratar de tejer redes de solidaridad entre nosotras, entre las vecinas, las amigas, buscar apoyo de las personas que tenemos cerca, porque ante la inactividad del gobierno, pues la ciudadanía no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hablar de estos temas creo que es una manera de presionar para que se haga algo también. Y de ir tumbando tabús. Afortunadamente las generaciones más jóvenes ya hablan de este tipo de cosas sin el tabú de antes, incluso con la vergüenza que había antes de decir que tienes un padecimiento o que vas a terapia. Entonces ahora las personas más jóvenes sí lo están haciendo y eso es muy bueno. Sí, tenemos que incentivar ese tipo de acciones, que obviamente la solución tiene que venir de gobierno, para eso está el gobierno. Por supuesto. Y la crítica no le bajamos de nivel, en que tiene que ese silencio no lo podemos tolerar, pero también desde la ciudadanía, pues ver qué podemos hacer en lo colectivo y en lo cercano para ir resolviendo estos problemas sociales. Sin duda, este elemento de la terapia debe de ser un elemento adicional de la canasta básica, mis queridas colegas. Así Exacto. es. Así es. Muy bien, ¿algún comentario adicional, Moisés? Pues nada, me parece que es un tema que debemos de seguir atendiendo y debemos de seguirlo impulsando desde la sociedad civil. Correcto. Sí, siendo exigente con la estructura del gobierno, como parte de un esquema de salud súper necesario, pero empujarlo desde la sociedad. Muy bien. ¿Puedo errar en mi apreciación? Puedo errar en mi apreciación de ser así. No, puedo errar en mi apreciación, pero creo que a propósito de casi un primer, o ya de un primer año de ejercicio de gobierno de Alfonso Durazo y de José Luis Salomía como secretario de Educación, es de las escasísimas veces que este tema se plantea públicamente. Es de las escasísimas. Anduvimos hechos bolas inaugurando un hospital por cuarta ocasión, anduvimos hechos bolas dándole vueltas a que si hay COVID, que no hay COVID, que si se quita o no la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero este tema, yo en lo personal no lo recuerdo, no sé ustedes, pero yo no recuerdo que haya salido a la luz pública y que se haya generado un debate, una discusión con de manera tan aguda como la están planteando ustedes ahorita, Janet y Lourdes. Yo te aseguro que no se había hablado de que la prevención se puede dar en las mujeres. Las mujeres siguen sin ser parte de la agenda y de la discusión de los problemas sociales. Se habla del 71% son hombres los que se suicidan y nadie habla que son las mujeres las que lo intentan y que ni suicidarse pueden. De hecho, ni en la estadística está. Es el sesgo de género que también existe en la ciencia y en la estadística.